Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Ismael Lorenzo. Les presento el ensayo inicial de Años de Sobrevivencia. Es un libro que publiqué hace varios años, pero no ha pasado de moda. ¿Cómo empezó todo? Fue en una vieja máquina de escribir Underwood, que era de mi padre. Antes había disfrutado desde Julio Verne hasta Alejandro Dumas y también descifrar la difícil lectura del Ulises de James Joyce. Me fascinó y me puse a buscarlo en una de aquellas librerías de libros usados y encontré uno, y desde entonces fue mi autor favorito, James Joyce. El Ulises, el tesoro de mi biblioteca en aquellos dos grandes libreros en la sala de mi casa, que mi padre había dejado atrás al abandonar la isla, hasta que yo también tuve que dejar todo atrás cuando, gracias a un costoso pasaje que pagó mi madre desde la Florida, me llegó la oportunidad de montarme en el puerto del Mariel, en un camaronero repleto de pasajeros, algunos recién salidos de la cárcel, y que me trajo a la costa de Cayo Hueso, en la Florida, en unas 12 horas. Se le llamó el éxodo del Mariel. La dictadura dejó salir así a más de 100.000 cubanos. A mi hijo y la madre de esta, que algunos pasajes también estaban pagados, no los dejaron montar, para agregar a aquellos de los que el régimen quería deshacerse. Hubo que mandarles después, varios meses después, los pasajes en avión para España. Ella era hija de un español y allá se crió mi hijo. En Miami llegué a casa de mi hermana, con la que nunca cuadré mucho, pero por suerte, yendo en un bus mayamense, me quedo medio dormido al lado de una chica boliviana que iba a mi lado, y nos dio pie para entablar una conversación, y ella me dio el contacto para conseguir un trabajo en el aeropuerto de Miami. Ese fue mi primer trabajo en tierra de libertad, de guardia de seguridad en las puertas electrónicas hacia los aviones en el aeropuerto. Cerca de un año estuve en el aeropuerto, terminaba mi turno a las 11 de la noche, y como a esa hora el servicio de buses había cesado, me iba a la otra punta del aeropuerto y me acostaba en la alfombra. Muchos viajeros hacían eso para evitar pagar la última noche en un hotel, y hasta las 6 de la mañana, cuando me despertaba y podía coger mi bus. Los contactos en el aeropuerto me recomendaron un hotelito en el downtown mayamense, a donde me mudé, llevando ya unos meses allí. Uno de los residentes me dijo que estaban dando pasajes gratis a aquellos cubanos que tuvieran quien los recibiera en cualquier otro estado. Llamé a mi amigo el pintor Jaime Belechaze, un Don Quijote de la pintura, que ya vivía en Manhattan, había salido antes por ser expreso político, y le dije que cuando lo llamaran dijera que me iba a recibir en su casa. En realidad, una vieja señora que trabajaba conmigo, también de guardia de seguridad, me dio la dirección de una casa de huéspedes en Queens, New York, y cuando llegué al aeropuerto neoyorquino, cogí el tren elevado hasta aquella dirección en Queens. Toqué varias veces, pero no había nadie que respondiera. Cuando, algo preocupado, miro a mi alrededor, veo al otro lado de la calle una barbería con un letrero que decía "Los Cubanitos". Fui hasta allí y me acogieron muy cálidamente y me dieron indicación de dónde alquilar una habitación. Y ya sentado me puse a llamar a los pocos contactos que tenía, y una prima que había infinidad de años que no veía me dio el teléfono de otro lejano primo diciéndome que quizás pudiera resolverme algo. Este primo me citó en Park Avenue y la 53 Street, y allí me senté en un banquito a esperarlo. Era cerca del mediodía. Y al fin apareció por la ancha acera del Park Avenue.
y luego lo saludo, me dice, vamos por aquí. Y caminamos hasta un edificio de aspecto antiguo que decía The Racquet and Tennis Club, y subimos hasta el segundo piso. Allí me presentó al contador general de ese club de millonarios, quien me llevó al fondo donde había una computadora que casi se llevaba un tamaño la mitad de la habitación, y me mostró cómo componer en la computadora las tarjetas de gastos de los miembros del club, a la que desde el teclado la información se convertía en huequitos. En aquel club y en aquella mastodonte, de una vez que me lo encontré una tarde a finales de 1977, cuando iba caminando por la calle Monte, y en una esquina veo una figura alta y desgarbada vendiendo baratijas furtivamente y mirando a los lados, esperando que en cualquier momento la policía irrumpiera en su negocio. Al irme acercando, reconocí sorprendido a Bellechase, considerado uno de los pintores más importantes de mi generación, quien no hacía mucho acababa de salir de la prisión, habiendo cumplido 6 años por delitos políticos. Para mí, encontrarme a Bellechase allí vendiendo baratijas fue como verme en un espejo de mi propia situación. Apenas hablé unas breves palabras con él y seguí camino hacia mi casa con un terrible desaliento. En aquella época me encontraba escribiendo La Hostería del Tesoro, que no podía imaginar cuándo se publicaría, si se publicaría algún día, y más que nada, si lograría sacarla del país a pesar de la vigilancia de la seguridad del Estado. Sus personajes salen de esas películas del oeste que en aquella época, muy de moda en esos tiempos, y de las novelitas del oeste, como los de Zane Grey y Marcial de la Fuente, Estefanía, también de los cómics como George Paluca, y así como de la popular serie de televisiva Tucson, Arizona. Meses más tarde, esta imagen que me conmocionó la incluí en las páginas finales de esta novela: un cowboy desgarbado vendiendo baratijas. Y Jaime, cuando me hizo la portada de esa primera edición, ya todos en New York, hoy día muy valorada en dólares, se incluyó su autorretrato. En esas tertulias en el restaurante Havana Village me salió la idea de crear la revista Unveiling Cuba, para exponer lo que los escritores de aquella isla, ya en el exilio, queríamos que se oyera. Y luego de la tercera o cuarta edición le quité Cuba para que fuera más masticable para la intelectualidad de izquierda neoyorquina. Mayormente la financiaba con mi trabajo en el Racquet and Tennis Club, y también recibí alguna ayuda de Reinaldo Arenas. Guigou y Peter Bloch estaban retirados y con escasos recursos, y Bellechase sobrevivía apenas. Otras figuras del exilio no les interesó nunca apoyar a sus intelectuales, ni siquiera de lejos. Mis otras 2 novelas escritas en la isla, La Ciudad Maravillosa y Alicia en las Mil y Una Noches, en las Mil y Una Camas, me las publicó Roberto Madrigal en Término Editorial desde Cincinnati. Un esfuerzo valoroso de un intelectual genuino que muy pocos siguieron. Severo Sarduy, que era el editor adjunto de las ediciones de Sale, me había constantemente pensé que Pedro Ollane la revisaría o alguno de sus empleados. Solo le interesó los $500 que les pagué por los gastos de imprenta. Como me dijo un tiempo después Reinaldo Arenas, los editores de estas pequeñas y avariciosas no leen más allá de la contraportada. Manuel Bayaga escribió una reseña muy lúcida y aún vigente sobre La Hostería del Tesoro. Pueden leerla al final de estas memorias.
La revista Unveiling, dentro del estrecho círculo de intelectuales jóvenes, fue muy bien acogida. Ninosca Pérez Castellón, Iliana Fuente, Manolito Vallaga, entre otros, me apoyaron en este empeño. La empecé en un formato de tabloide, ya en el 83 pasé al más costoso formato de revista. Algunas bibliotecas las pedían. A finales de 1986 me propusieron irme de profesor de español para Monterrey, California, en el Defense Language Institute, una escuela donde se entrenaban Army estadounidense dedicado a interceptar comunicaciones y oír nuestras conversaciones. El sueldo era muchísimo más de lo que ganaba en el Key Punch de aquella vieja computadora. Acepté, tenía amigos en San Francisco y pensé en seguir allí con la revista Unveiling, pero los costos eran altísimos. Así tuve que cerrar esa revista tan cercana a mi agitada vida neoyorquina, y a principios de los 90 me contrataron por 2 meses para impartir un curso de verano en las afueras de New Orleans para la enseñanza de español en la Guardia Nacional de Luisiana. Me pagaron un montón de dinero y decidí dejar mi trabajo de profesor allá en Monterrey. Pensé que posiblemente no había metido ya la ropa y enseres que pude en mi Chevy, con el cual había venido desde California, y al terminar el curso de verano seguí camino a la Florida, un par de días después desde New Orleans. En Miami, mirando los clasificados de trabajo en el nuevo Herald, I got my job through the New York Times, tuve la suerte de encontrar iniciada éxito de cuestiones culturales, principalmente, donde podía más o menos ir tirando. Poco después, una tarde, dando vueltas por Bayside, un shopping mall lleno de tiendas y otros centros de entretenimiento, dando a la bahía de Miami, me había sentado en un banco al lado de una venezolana mientras oíamos y más o menos compaginamos. Siempre me ha pasado con las venezolanas, y unos meses más tarde nos casábamos. Cuando eso, había empezado a trabajar para una compañía de traducciones en la que sí no ganaba mucho. Lo hacía mayormente desde la casa, dándome tiempo a escribir. Y se me ocurrió mudarme para Venezuela, pensando que sería más esposa. Mi consorte tenía unas hermanas y una hija chiquita en La Victoria, un pueblo a media hora de Caracas. Y por lo que me costaba un apartamento pequeño por la zona de Little Havana mayamense, allí vivía a media hora de Caracas, era una torre lujosa, de varios dormitorios y atractiva terraza. Pérez en los días de invierno. Pensaba que era el último de la trilogía, pero no lo fue así. Vino otro después, unos años más tarde. Todo me iba de lo más bien hasta que llegó el comandante Chávez y me oí que aquello se iba a poner malo. Y no se puso malo, se puso peor. Le dije a mi consorte que teníamos que irnos de nuevo rumbo a Miami. Ella, que siempre la consideré como una hija, iba a comenzar su kindergarten. De nuevo, buscando por el nuevo Herald, tuve la suerte de encontrar un trabajo en una cadena de galerías de arte llamada Coral Gable International Art Center, con su galería central en la lujosa Miracle Mile. Era el encargado de la web y relaciones públicas, trabajando de profesor en California, pero más que como traductor, y era más entretenido y esperanzador. Allí estuve unos cuantos años hasta la infortunada caída de la economía en los años 2000, en las que tuvieron que cerrar las galerías de arte. Sin trabajo, una vez más, conseguí que me aceptara una compañía que hacía traducciones por la DEA, y allí oía las intercepciones y las que tenías que traducir al inglés. Después conseguí un trabajo más simple impartiendo clases de español as a second language, y por ese tiempo me encuentro online con la editorial Portilla en Tampa. Portilla, un tipo amable y de muchos contratos, me hacía publicar
solo volumen. Ya antes lo había hecho Servando González con su editorial Intellibook desde California, pero no había habido ventas apreciables. Le digo que así, y así me publican mis 3 primeros libros: Matías Pérez Entre los Locos, Matías Pérez Regresa a Casa y Matías Pérez en los días de invierno. Teléfono con Portilla en Tampa. Pero un par de meses más tarde, ya en época navideña, me llamó Carlos Rubio, un escritor que publicaba también con Portilla, y me dijo que a Portilla lo habían cogido nada menos que asaltando un banco. Aquello me dejó frío, pero de Portilla aprendí que él colocaba los libros en su editorial en Amazon sin tenerle que pagarles previamente por el libro, y fue por lo que empecé a hacer, desde entonces en Amazon. A diferencia de las otras editoriales pequeñas y medianas, te pegaron pocos dólares, y con ellos he seguido. Por aquella época, un escritor español que había conocido por Creatividad Internacional y luego por Facebook visita South Beach, y lo invité a conocernos personalmente en la que llamaba mi oficina, en las sillas afuera del Starbucks Café de la entrada de Lincoln Road. Lo mejor que tenía es que uno podía sentarse en las mesas sin tener que consumir nada. Y allí recibí a Alfredo García Francés. Después dimos una vuelta por la playa para contemplar el paisaje femenino, y le regalé un par de mis Matías, y él gentilmente me hizo luego una breve reseña que siempre la he considerado lo mejor que se ha escrito sobre este Matías. Los libros con las aventuras de Matías Pérez, de mi querido amigo Ismael Lorenzo, alma mater de Creatividad Internacional, son un compendio de humor desternillante, erotismo desenfrenado y surrealismo caribeño. Muy recomendable lectura. Alfredo García Francés, novelista y experiodista del diario El País de España. Ya por el 2011 comencé a publicar la revista semestral Sinalefa, luego en literatura.com, y una revista online española dirigida por Nacho Fernández, de gran calidad. Ellos fueron los que descubrieron las redes en las plataformas NIN y se pasaron a uno. Y en ese momento se me ocurrió crear una red social dedicada no solamente a libros, sino también a cine. Y le puse primero sinalefainternacional.com. Pero Rafael Bordao, el director de la revista, no le gustó la idea. Y yo entonces me separé de la revista y fundé mi red de literatura y cine llamada Creatividad Internacional. Eso fue por diciembre de 2008 y empezamos a crecer, llevando ya en la actualidad 15 años. Como muchas buenas ideas, las redes NIN empezaron gratis y luego las empezaron a cobrar mensualmente. Y publicaciones como literatura.com las dejaron también, y también Sinalefa desapareció en su versión impresa. Hace muchos años, ya algo costoso y antiguo, las publicaciones sobre papel. Creatividad Internacional siguió creciendo. Le creamos una página en Facebook, hoy con más de 10.300 seguidores, y sobre la plataforma NIN, que ha tenido más de 4,5 millones de visitas en estos 15 años, se creó el premio Reinaldo Arenas en el 2015. En narrativa un año y el otro en poesía. Primero fue la novela Greta Garbo, La mujer que más amé, un extraordinario relato de los amores de Greta Garbo. El pasado 7 de diciembre 2019, en que se conmemora la muerte de Reinaldo Arenas, dimos la 5ª versión de este premio, esta vez en poesía.
a la Yurki Sánchez Molina, una joven poetisa de origen cubano. Allá por el 2012, Creatividad Internacional tenía ya mucha actividad. Y un día recibo un mensaje de un joven miembro que me dijo que había leído mucho de lo que yo escribía y que quería contarme cosas terribles que le habrían pasado. Era Marita Álvarez, una española libanesa, y yo pensé que sería alguna violación, pero era mucho más que eso. Mi padre era español y mi madre libanesa. Fue allá donde me ocurrieron cosas terribles que quisiera contarle. Necesito hacerlo, pero vuelven y vuelven siempre a mí. Nunca se van. Se lo he contado a muchas personas. Y así empezó a contarme cuando una escuadra de Marines en el Líbano la había violado a los 12 años allá en el Líbano, matando a los padres que trataron de defenderla y convertido en su esclava sexual. Y más tarde, cuando la escuadra terminó su rotación y volvían a su tierra, la vendieron a un burdel. Su intensa narración compone Líbano, la primera parte del Silencio de los 12. Ella había estudiado para enfermera en España, pero al final no pudo evitar que se metiera en un convento de monjas. Lo último que supe de ella era que le había empezado una esclerosis múltiple a sus 27 años. Marita asistía a clases de recuperación de mujeres abusadas en Madrid, y así me presentó a muchas otras que me dieron su relato, como Marilyn Serrato, Genevieve Lebrun y varias más. En la parte final del Silencio de los 12 detallo el destino trágico de estas mujeres. El nombre de Marita Álvarez solo aparece como MA porque en aquellos momentos, en el 2012, ella trabajaba como enfermera. Siempre la recuerdo con tristeza. Uno de los relatos que más me conmovieron del Silencio de los 12 fue una adolescente en manos del tráfico humano. Paola Lopera, una colombiana que a sus 18 años le engañaron y cayó en manos de esos traficantes. Luego la portada, Paola me dio la portada de la segunda edición del Silencio de los 12 y después me dio la portada de su secuela Detrás de la pantalla, Los peligros de acoso online. Un editor me dio la idea de publicar una recopilación de los ensayos y artículos que había publicado en revistas online, y de ahí salió De viaje por la literatura y el cine, libro que fue muy bien acogido en el mundo académico. Luego me salieron los 2 libros que escribí con mi coautor, Mi hijo gato de gran talento y al que admiro. Si me preguntaran cuál de mis libros he disfrutado más al escribirlo, diría que lo que he escrito con Felipito. Después que cerraron las galerías de Coral Gable International Center, la vida se me complicó un poco, para decirlo suavemente, y las clases de español as a second language a veces se escaseaban. Y empecé a trabajar en el mundo del telemarketing, mal pagado y poco acogedor, repleto de gente con las que no tenía nada en común, vendiendo planes vacacionales principalmente, pero tenía que pagar alquiler y teníamos que comer. Mi consorte venezolana tenía una niña chiquita, aunque también trabajaba en lo que podía. Mis tiempos más duros. Por esa época descubrí los estudios de research, donde se prueban y analizan nuevos medicamentos en clínicas y departamentos especializados. Y pagan un montón, sobre todo cuando hay que internarse por 3, 5, 7, 10 días. Y fue mi consorte, la venezolana, la que los descubrió. Pero como yo padezco de asma, hígado graso, problemas cardíacos, pues conseguía muchos más. En general no eran lugares. A veces solo conseguí externos, no ingresados, que pagan mucho menos. En eso estaba cuando Lázaro, uno que también hacía estudios de research conmigo, me recomienda que probara en la división farmacológica de la Universidad de Miami, donde tenían bastantes estudios para los que padecíamos hígado graso. Para allí fui y encontré en la directiva médicos competentes y amables, Alberto Alonso y Rolando Rocco,
que luego se convirtieron en coleccionistas de mis libros. También había desagradables celos como una anciana sacasangre llamada Miriam González Sosa, pero nada es perfecto en la vida. Poco después me acojo al retiro temprano, menos plata, pero más tiempo para escribir, y ayudado por los estudios investigativos donde conseguía buena entrada. Claro, al pasar los 67 años comenzaron a disminuir un poco. Pensaba que Los Felipitos eran mis últimos libros, pero como uno nunca se detiene de escribir hasta que el corazón se detenga, me surgió un nuevo Matías Pérez de Viaje por el Caribe, donde Matías busca contactos con Rico Road en South Beach, y lo que era una trilogía se convirtió en una tetralogía. Esta vez incluí fotos de los escenarios de la trama. Y más reciente comencé una historia que no tiene fin, que fue como se publicó la segunda parte de los estudios del Silencio de los 12, que incluía relatos breves más breves que los de Marita Álvarez, por los contactos que ella me había conseguido en el Centro de Recuperación de Mujeres Abusadas en Madrid, pero también llenos de terror. En esta versión he incluido también relatos de abusos sexuales y tráfico humano, y adjunté la primera versión de estas memorias, que fueron bien acogidas y me han animado a seguirla. Mientras, a través de un buen amigo dominicano, contador y asesor legal, Félix Tavera, pude comenzar a ayudar a mi hija de crianza, que al separarme de mi consorte se la había llevado para Venezuela. Claro que al llegar a aquel desastre país en que lo había convertido Nicolás Maduro, pues empezaron a luchar para salir como pudieran y se fueron para Europa, donde en Grecia consiguieron refugio. Con la ayuda de Félix, en todo el largo, complicado y otras formas costoso papaleo, ahora al parecer ya está cerca de volver al país en que se crió desde su kindergarten hasta el fin de high school. A Félix Tavera, José Rosario, con quien había trabajado en una empresa de relaciones públicas. Sus pueblos eran un matrimonio llamado los Bradys, y estaban instalados en todo un piso de un edificio en una muy lujosa zona de Brick. Pero resultó que eran estafadores y de primera clase. A José Rosario y a mí nos volaron el pago de 2 quincenas. Imagínense lo que es donde todos vivimos de día en día. Pero, ¿dónde he estado viviendo o sobreviviendo todos estos años desde que llegué a Miami, desde las tierras californianas? Bueno, una larga cantidad de lugares, difícil de enumerar. Allá por el año 2000, cuando había regresado de Venezuela con mi consorte por el lado de la vista, conseguí un pequeño apartamento a una cuadra de la lujosa Bricker y cuadra y media de la estación del Metrorail de Brick. En 5 minutos que me montaba y estaba en el downtown de Miami, una ubicación muy conveniente. Pero como todo llega a su fin, rompo con mi consorte venezolana y José Rosario me alojó durmiendo en su Efficiency, una habitación independiente, por una semana. Los amigos que te ayudan en las malas son los verdaderos amigos. Hasta que se me cayó un estudio de research en la Universidad de Miami, y con ello pude mudarme para un estudio en un hotelito de South Beach. Un lugar ideal, a un par de cuadras del mar y 5 minutos de Lincoln Road en bus. Me sentía de lo mejor y creo que fue el mejor lugar donde he vivido. Hasta que llegó el comunismo. Desde que dejaron el comunismo han cogido el capitalismo con mucha pasión y me subieron la renta en $300 de un tirón. Tuve que mudarme. Una chilena en Cat Network, una organización de protección a los felinos, me dio la dirección de un complejo de 2 edificios en Miami. Ella conocía al manager y que era tolerable con los gatos. Meter sus 26 gatos y compartir el apartamento, pues no podía pagarlo solo. Yo cuando eso tenía 6 nenes gatunos
y buscaba un lugar donde meterme. No los aceptan en todas partes. La cantidad de gatos no me molestaban, pero la chilena no aceptaba visitas personales de féminas, y así decidí alquilar a 3 cuadras de allí una habitación en una casa de una mexicana. Buena gente, pero borracha, escandalosa y fumadora de hierba, cerca de sus 70 años, que aceptaban gatos y visitas. En la habitación de North Miami estuve más de 5 años. La mexicana formaba muchos ruidos cuando su marinovio, mucho más joven que ella y drogadicto, no le pagaba por sus gastos. Pero yo no tenía muchas opciones con poco dinero y gatos. Hasta que llegó un momento que las peleas eran tantas que me impedían escribir. Y me había ayudado de muchas formas. Y le pregunté si conocía algo donde pudiera alojarme. Y me dijo que había un pequeño efficiency en la parte de la piscina de su casa. Un lugar también bastante estrecho con una sola ventana, pero la mitad la tapaba el aire acondicionado. Y me aceptaban los bastante lejos, 6, 7 cuadras, a lo que tenías que ir caminando, pero no tenía otra opción. La mujer de mi amigo era algo insoportable, hablaba siempre como si se sintiera de mucha importancia y me caía más que pesada. Pero al tropezar con esa gente es usual entre los que vivimos de casi nada. Y para mí, fui allí hasta que viniera a Miami, mi hija. En menos de 2 meses la esperaba. Todos los planes se congelaron. Tuve que meterme en aquel efficiency y por la falló un pequeño harto, año y medio. Y luego lo bueno es que me puse a escribir. A pesar de todo, me alegra el crecimiento de mi red de literatura internacional, de literatura y cine y creatividad internacional, fundada con el nombre inicial de Sinalefo Internacional, que tuve que cambiarlo porque el dueño de la revista de igual nombre no la aceptó, revista ya desaparecida hace muchos años, pero mi red de creatividad internacional sigue funcionando. También me alegra los más de 315 programas radiales que ya tenemos, bueno, en realidad en la actualidad, y alojamos en YouTube con más de 84.000 visualizaciones. Y transmitimos por una radio online. La idea de poner los programas radiales convertidos por una foto en video para ponerlos en YouTube me los dio una editora salvadoreña, ahora ya con una casa editorial radicada en Francia. En YouTube siempre están disponibles para todos los que la quieran oír. Eso, y con pues va ya por el número 14. Por crearlo he tenido que soportar muchos sinsabores, pero también me han proporcionado esa tenue felicidad de haber logrado lo que quería hacer. ¿Qué es lo que traerá el futuro? No lo sé, pero será como siempre, años de sobrevivencia.